¿Qué tal, mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Y nos dejamos de rodeo y de inmediato comencemos. Paren todo, señores, literalmente hace unos minutos de yo grabar este video se acaba de estrenar el primer capítulo de una nueva serie turca llamada Veliaht, que en español se traduciría algo así como Heredero, y obvio yo no iba a perder la oportunidad de verla y traerles un análisis calentito, porque si hay drama turco yo siempre me meto de cabeza. Y déjenme decirle algo, esto promete, tenemos poder, secretos, herencias, un mecánico que de repente se ve viviendo como millonario o intentando fingirlo y un elenco que es pura dinamita. Así que pónganse cómodos porque esto no es un simple resumen, esto es un análisis con chisme y reacciones y especulaciones. Al final les estaré diciendo dónde pueden verla, quédense. Pero bueno, vamos a empezar con la sinopsis en general, de qué trata la serie. En el centro del hogar, que aquí es básicamente un reino disfrazado de terminal de autobuses, gobierna Zulfikar Karsli. Este hombre tiene poder, respeto y hasta miedo de la gente. Pero claro, la salud no perdona y empieza a debilitarse y ya tú sabes, cuando el jefe cae, todos empiezan a mirar quién será el heredero. Obvio, las miradas se van hacia su hijo Zafer, que está fuera del país y se supone que regrese para tomar el mando. Pero atentos a esto porque aquí viene el giro inesperado, señores. Aparece Timur, un mecánico ambulante que apenas sobrevive entre deudas heredada por su padre, bueno, de su padre. El destino lo cruza con la familia Karsli y de la nada Timur termina entrando en este mundo como si fuera el mismísimo Zafer, el jefe. Sí, de mecánico a heredero en un abrir y cerrar de ojos. Cenicienta versión hombre. Imagínense el lío que se va a armar cuando se descubra la verdad. No me quiero yo ni imaginar. Y mientras tanto, la familia entera, Kudret, Deria, Seknet, Zafer y su esposa Reyhan, tendrán que enfrentarse a este cambio que les sacude la vida entera. Intriga, poder, mentiras y traiciones, lo que nos gusta, ¿verdad? Pero vamos con lo que vimos en el capítulo 1, un resumen pequeño. Ahora vamos con eso, con el primer episodio que estuvo intenso desde el inicio. Vemos a Zulfikar debilitándose poco a poco. El hombre se nota que alguna vez imponía respeto con solo una mirada, pero ahora ya no es lo mismo. Yo lo veía y pensaba, ay Dios mío, este señor en cualquier momento me da un susto en pantalla. Mientras tanto, todos esperan el regreso de Zafer, el hijo de el jefe, el patriarca. Se siente esa tensión de familia poderosa en crisis. Cada quien calculando lo que va a pasar, como si se repartieran el pastel antes de que llegue el cuchillo. Y en paralelo conocemos a Timur, el mecánico. Como les di anteriormente, él está luchando con las deudas, sobreviviendo día a día. Es el típico personaje que uno ve y dice, hermano, sal de ahí. Tú no sabes lo que te espera. Pero claro, el destino no perdona. Y llega el momento en el que Timur de alguna manera entra en el rol de Zafer Karsli. Y yo ahí dije, ay mamá, aquí se desató la novela. Porque imagínense esto, pasar de arreglar motores a sentarse en la mesa de los poderosos. Y no es cualquier mesa, señores, es una mesa donde si te equivocas con el vino, te sacan la vida. Así. El episodio nos deja claro que a partir de ahora nada será igual en esta familia y esa tensión final de ya no hay vuelta atrás fue oro puro. No les quiero dar spoiler porque solo les estoy contando así por arribita porque ustedes la van a ver, no le voy a decir nada con detalles así. Aquí tengo que detenerme porque el elenco de Veliaht es un escándalo. Está Kim Akin-soo como Timur, el protagonista, la estrella de esta historia, el protagonista absoluto. Si lo viste en Erjai, sabes que este hombre tiene intensidad para rato. También está Serra Ariturk, viene con frescura, seguro la veremos como personaje clave en medio del caos. También está Erkan Kesal como Zulfikar, maestro leyenda, el patriarca perfecto. Erkan Kolkash también, Kostendil. Si lo amaste en Shukur, aquí también va a dar de qué hablar.
por seguro que sí. También está Hassal Turezan, la reina del misterio. Siempre parece que guarda un secreto. Y Deria Karadash, su estilo puede dar ese toque ligero y humano dentro del drama. Tenemos a Tansu Bisher, tremendo actor, perfecto para papeles intensos y oscuros. Completan un cast lleno de talento y caras que el público turco ya adora. Con este equipo la serie no solo vive de la historia, también se sostiene con actuaciones que atrapan. Como ustedes saben, el primer capítulo nos plantea varias preguntas. ¿Cuánto tiempo tarda Timur en sostener esa mentira? ¿Qué hará el verdadero Zafer cuando regrese y vea a otro ocupando su lugar? ¿Quién en la familia Karasli será aliado y quién será el primero en apuñalarlo por su espalda? Porque claro, en esta serie siempre hay alguien que dice somos familia y al rato están vendiendo hasta la abuela por un pedazo de poder. A mí personalmente me encantó cómo nos lanzaron de lleno el drama sin perder tiempo. Y ojo, hay espacio para que la historia crezca con intriga, traiciones, con escenas que nos hacen gritarle a la pantalla. Pero ahora yo les pregunto a ustedes, ¿creen que Timur logrará convertirse en un verdadero heredero o todo se le va a venir abajo? Yo creo que no, porque es protagonista. ¿Y quién ustedes creen de esta familia que será villano, villana? Pero nada, mi gente, los leo ahí en los comentarios. Ahora les doy mi opinión personal. La serie está buenísima, a mí me encantó. Al principio como que me daba una vibra extraña, pero eso siempre me pasa cuando yo empiezo a ver una serie y no me gusta mucho al principio, luego al final me encanta, me termina encantando. Entonces ya van varias veces que me sucede lo mismo. Pero así arranca Beliat con su primer capítulo lleno de tensión, misterio y protagonista que de mecánico pasa a ser un heredero. Por eso la serie se llama Heredero. Pero no es el heredero oficial, porque el verdadero heredero... No, es que yo no le quiero dar spoiler. Vayan a ver la serie. Vayan a los comentarios para que ustedes la puedan ver. Con subtítulo, obviamente. Si esto es solo el inicio, yo no me quiero imaginar cómo serán las próximas semanas. Aquí habrá lágrimas, gritos, traiciones y seguro escenas que nos van a dejar con la boca abierta. Como les dije, esta serie me da una vibra así como de Shukur. No sé si es porque creo que detrás hay muchas personas que trabajaron en Shukur y siento que sí, como que de familia poderosa, mafia y todo esto, me da esa vibra esta serie. Si ustedes vieron Shukur, me van a entender cuando vean esta serie. Me quedé con ganas de más. Quería ver ya que lo coronaran heredero, que él empezara a vivir su nueva vida, todo. Dios mío, ¿por qué un capítulo a la semana? Eso me estresa. Yo quisiera que pusieran todos los capítulos. Ay, lo que pasa es que cuando yo empiezo a ver una serie, señores, yo quiero terminarla en un día. Yo soy exagerada. Yo me desespero viendo un solo capítulo a la semana. Pero nada, hay que aguantar, hay que soportar. Además, hay más series por ahí. Si no han visto el resumen de la serie Sharpinty en los videos anteriores, creo que en el tercer video anterior, ahí está el resumen y también para que la vayan a ver. Así que también la serie Gosleri Cara Denise, también le hablé de esta serie aquí en el canal. Vayan a buscarla. En español es, ¿cómo es en español? Gosleri Cara Denise. Creo que tus ojos son como el mar negro, algo así. Tus ojos son como el mar negro en español. Ustedes siempre me dicen que le digan los nombres en español de la serie. Y Sharpinty es palpitaciones en español. Y está Heredero. Vayan a ver todos esos videos aquí en el canal, lo van a encontrar. Hasta aquí voy a despedir. He hablado mucho, pero es que me emociona. Cuando una serie me emociona, yo no paro de hablar. Pero ya, me tengo que detener. Los invito a que se suscriban, mi gente linda, a que le den manita arriba, a que compartan el video, a que me sigan en mis redes sociales, a que activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas las series que se vienen. Yo se las estaré compartiendo por aquí para que ustedes la vean. Yo no soy come sola, no me la voy a disfrutar solamente yo, la voy a compartir con ustedes. Y si les gustaría que yo le hiciera más análisis más adelante de más capítulos, pues démelo saber ahí en los comentarios, que aquí estoy escuchándolos. Nada, los quiero mucho, sigan en mis redes sociales, como le dije el link en la caja de descripción que los va a llevar directo y nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero mucho, bye bye, hasta la próxima.